¿Cuáles son algunas de las realidades físicas que existen a nuestro alrededor y sin embargo no son completamente accesibles a nuestras percepciones de los sentidos? ¿Existen otras fuerzas y poderes que simplemente no podemos ver? ¿Cómo puede la comprensión de la existencia de estas realidades invisibles ayudarnos a entender la realidad del gran conflicto? Muchos cristianos no creen ni tienen algún concepto del conflicto cósmico. ¿Qué argumentos podrías utilizar para ayudarlos a captar lo que está más allá de lo que ven nuestros ojos físicos? Si tuvieras que dar un estudio a alguien sobre el conflicto cósmico, ¿qué textos utilizarías? ¿Por qué Jesús aún no ha regresado para destruir al diablo de una vez por todas? En efecto, existe una guerra visible e invisible en la que todos estamos involucrados, en la que todos tomamos un lado, en la que participamos diariamente, sin importar cuánto hagamos o si entendemos lo que está pasando. Esto es lo que significa vivir en medio de la gran controversia. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Cada día tomamos decisiones importantes que afectan nuestro estilo de vida, nuestras relaciones, nuestra carrera, nuestras prioridades, nuestras formas de entretenimiento y nuestras amistades. Y para comprender verdaderamente el significado de estas decisiones, tenemos que asegurarnos de que entendemos lo que realmente son. Tenemos que mover la cortina y ver lo invisible, pues la Biblia enseña que hay una realidad invisible que afecta en gran medida lo que vemos. Al vivir en la era de la ciencia, no deberíamos tener dificultad de creer en realidades invisibles. Nosotros que conocemos acerca de los rayos X, las ondas de radio y comunicación inalámbrica, debemos creer fácilmente en lo que no podemos ver. Con cada llamada telefónica que hacemos o recibimos, o con cualquier comunicación por satélite que vemos, estamos trabajando con la hipótesis de realidades invisibles que hacen reales estas experiencias visibles y audibles. De hecho, la gran controversia entre Cristo y Satanás constituye el trasfondo invisible para el mundo de lo visible que experimentamos todos los días. Hoy vamos a examinar varios textos de Mateo y también otros lugares que ayudan a revelar cómo estas fuerzas invisibles impactan nuestras vidas y las decisiones aquí. Las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios y son donde se manifiesta el plan de salvación. No obstante, algunos textos pueden ser difíciles de entender. Esto, sin embargo, no debería sorprendernos. Después de todo, en todos los aspectos de la vida natural, nos encontramos con cosas difíciles de entender. ¿Cuánto más lo será con partes de la palabra de Dios que nos revelan verdades y realidades espirituales y sobrenaturales? Mi autora favorita, inspirada por Dios, comenta esto de una manera clara. Escucha, sígueme. En el mundo natural estamos siempre rodeados de misterios que no podemos penetrar. Aún las formas más humildes de vida presentan un problema que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. Por doquiera se ven maravillas que superan nuestro conocimiento. Debemos sorprendernos de que el mundo espiritual haya también en el mundo misterios que no podemos sondear. La dificultad estriba únicamente en la debilidad y estrechez del espíritu humano. Dios nos ha dado en las Santas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podamos entender los misterios de su providencia. Y eso está en ese hermoso librito, El Camino a Cristo. El libro más leído y más vendido después de la Biblia, te lo recomiendo. Por ejemplo, uno de los textos más difíciles de toda la Escritura
es el texto central que hoy tenemos en nuestro estudio. San Mateo, capítulo 11, versículos 11 y 12. Y dice así: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Bueno, ¿qué querrá decir esto? Algunas traducciones dicen desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Otros dicen desde los días de Juan el Bautista que comenzó a predicar hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. ¿Sabes? Algunas cosas no se pueden explicar, siguen siendo un misterio, pero existen. ¿Acaso dejamos de creer, por ejemplo, en la existencia del sol simplemente porque hay muchos misterios en él que no entendemos? ¿Cuánto más, entonces, con las cuestiones de la fe y la palabra de Dios? Los estudiantes de la Biblia a través de los siglos han luchado con lo que dice San Mateo 11 y 12, por las palabras que describen el reino y la gente que habla aquí, que pueden utilizar ya sea en un sentido de estas palabras negativo o positivo. Porque la palabra griega, basmati, puede significar tanto avanzar por la fuerza o sufrir violencia. Y la palabra griega biastes puede significar los violentos o ansiosos o los hombres violentos. Así que, ¿significa este versículo que el manso y suave reino de los cielos sufre violencia? ¿Que las personas violentas lo están atacando? ¿O que el reino de los cielos avanza en un sentido positivo y que los hombres fuertes que se apoderan de él son realmente seguidores de Cristo? ¿Es posible que los seguidores de Cristo sean tan agresivos, aunque contundentes en su búsqueda del reino? Bueno, los siguientes textos pueden arrojar algo de luz sobre este tema. San Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Pero también tenemos Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, y dice: Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero tenemos otro pasaje bíblico interesante en Miqueas 2:13. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos Jehová. Algunos han argumentado que la interpretación más probable de Mateo 11:12 es que el reino de los cielos está avanzando forzosamente con poder sagrado y energía magnífica que ha estado empujando las fronteras de la oscuridad. Y me gusta esa forma de interpretar. Y mientras esto sucede, resulta que hombres violentos o rapaces han estado tratando de saquearlo. Este concepto parece resonar fiel al evangelio más amplio de Mateo. De hecho, esta interpretación también captura el panorama más amplio, el de la lucha entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, un tema que permea la Biblia, que se hace explícito en todo el Nuevo Testamento. En efecto, existe una guerra visible e invisible, en la que todos estamos involucrados, en la que todos tomamos un lado, en la que participamos diariamente, sin importar cuánto hagamos o si lo entendemos, lo que está pasando o no. Esto es lo que significa vivir, amigo y amiga, en medio de esta gran controversia. Por otro lado, Jesús habló de esta batalla que existe entre Cristo y Satanás, y en Mateo 12, 25 al 29 lo describe de esta manera. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Y entonces podrá sacar su casa? El apóstol San Juan también habla de esta lucha. Y en uno de sus libros, 1 San Juan 5:19, nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículos claros que nos hablan del conflicto. Pero San Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2, nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero vamos a otro versículo más, en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí viene el consejo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermosas palabras. Pero vamos a Romanos capítulo 16, versículo 20. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bueno, amigo y amiga, estos son apenas algunos de los muchos textos de la Biblia que se refieren a la guerra cósmica. La idea de que hay una batalla entre poderes sobrenaturales, una guerra cósmica, no es algo nuevo. Todos estamos involucrados en esta batalla, querrámoslo o no. Es evidente, como ya lo hemos visto, que las palabras de Jesús en San Mateo 11:12, aunque profundas, también nos revelan el hecho de que el reino de Dios no será establecido sin una lucha o sin una pelea. Esa pelea, entendemos, es la gran controversia que se ha sostenido y continúa con furia. Durará hasta la destrucción final del pecado, la destrucción de Satanás y de los perdidos. Y a veces se pondrá muy desagradable en el transcurso. Podemos ver la realidad de la gran controversia y lo desagradable que puede llegar a ponerse en el contexto de lo que Jesús habló. Allí en San Mateo capítulo 11, versículos 1 al 12. Escucha este pasaje, es largo, pero vamos a seguir en la Escritura lo que dice. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber estas cosas a Juan lo que oís y ves. ¿Veis? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Para empezar, ¿quién piensas que inspiró a los líderes para poner a Juan en la cárcel? Podemos ver aquí el intento de Satanás no solo de detener a Juan, sino de disuadir la fe de Jesús. Después de todo, si Juan, el precursor de Jesús, padeció tal destino, ¿qué le podía esperar al mismo Jesús? Además, no hay duda de que Satanás pudo haber hecho que los seguidores de Jesús y de Juan se cuestionaran si de veras Jesús de Nazaret puede hacer tantas maravillas y tiene tanto poder. Entonces, ¿por qué permite que un hombre tan fiel y bueno como su primo Juan se pudra allí en la cárcel? ¿Y quién pensamos que colocó dudas en la mente de Juan? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no me libera? Por lo tanto, no es de extrañar que él haya preguntado, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Recuerda que este es el mismo Juan que bautizó a Jesús, que vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y que había oído la voz de los cielos declarar, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, sin embargo, con todo lo que había sucedido, ¿se llenaba de dudas? Por supuesto, así de mala estaba la situación de Juan, al menos a corto plazo, y se iba a poner peor, lo cual continuaría alimentando más y más dudas. Escucha, si hay algo que está causando que dudes ahora, ¿en qué te puedes enfocar, reflexionar y orar para que se aparte la duda y te ayude a comprender todas las razones maravillosas por las cuales tienes para confiar en la bondad de Dios? A lo largo de la historia, los seres humanos se han involucrado en la guerra. Algo en la naturaleza humana hace que las personas de un grupo quieran saquear, robar y matar a las de otro grupo. En un libro sobre su padre, el filósofo británico Bertrand Russell, Catherine Tate escribió acerca de la preocupación de su padre ante el estallido de la Primera Guerra Mundial y la alegría en las calles de Inglaterra ante la posible guerra contra Alemania. Dice, él había crecido con una creencia victoriana optimista en el progreso automático, con la confianza de que todo el mundo seguiría a su debido tiempo el curso sabio de los ingleses, que salieron de la antigua brutalidad hasta llegar al autogobierno civilizado. Entonces, de repente, se encontró con sus propios compatriotas queridos bailando en las calles ante la perspectiva de matar a un sinnúmero de seres humanos que hablaban alemán. Ahora, ponte a pensar en esto. Multiplica esta misma idea sobre toda la historia entre casi todas las personas y vemos la realidad de la naturaleza humana caída en una de sus formas más consecuentes y trágicas. Ahora, en la mayoría de estas guerras humanas, nadie sabe el resultado de antemano. Muchos ejércitos, muchos países, mucha gente va a la batalla sin saber si van a ganar o perder. Pero escucha bien, en el conflicto cósmico de nuestro universo tenemos una gran ventaja. Sabemos cuál lado ha ganado. Sabemos cómo han de terminar las cosas. Y hay una gran ventaja en eso, porque nos ayuda a tener confianza en saber que al final habrá luz al final del túnel. Cristo ha ganado la victoria decisiva en nuestro lugar. Y después de la cruz no queda duda sobre quién es el vencedor y quién puede participar de los frutos de la victoria. La causa de Satanás es, ciertamente, una causa perdida. Veamos qué nos dicen los siguientes textos sobre el resultado de la gran controversia. Vamos a la primera carta de Corintios,
en el capítulo 15, versículos 20 al 27, y dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Tremendo concepto. Veamos ahora en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, y también el 20:10. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, así es como Satanás perdió la batalla en el cielo. También perdió la guerra en la tierra. Pero lleno de odio y venganza, todavía busca devorar a las personas, busca a quien devorar, como dice el apóstol Pedro en 1 San Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, pues vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes? A pesar de la victoria de Cristo, la batalla continúa y nuestra única protección está en colocar nuestras mentes y cuerpos en el lado ganador. Y lo hacemos por las decisiones que tomamos todos los días. ¿Estamos tomando decisiones que nos ponen del lado vencedor, donde la victoria está asegurada para nosotros? ¿O del lado de los perdedores, donde la derrota es segura? En la respuesta a esta pregunta cuelga nuestro destino eterno. ¿Quién de nosotros no conoce la realidad de la gran controversia? Sabemos de esta guerra porque la experimentamos dentro de nosotros a diario. Vivimos en un mundo roto, un mundo maldecido con ansiedad, con dolor. Un mundo que no se limita solamente a un árbol que Dios dice no comas, no se limita solamente a serpientes y a problemas. Estamos en un mundo lleno de los susurros de la tentación que vienen en todo tipo de forma y te atrapan tan fácilmente. Aún aquellos que son diligentes en la fe y en la oración. Pero cuanto más oramos, más cerca de Dios estamos, menos y menos posibilidades hay de que el enemigo nos engañe y gane la victoria en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo: velad y orad para no caer en las muchas trampas que nos esperan. Y de todas las trampas, quizás la más peligrosa para el cristiano es la que dice: cuando tú caes en la tentación, has sido demasiado lejos. No existe un Dios de gracia que te dará la bienvenida de nuevo en sus brazos. ¿Quién en algún momento u otro no ha escuchado esa voz susurrando en sus oídos? Por una parte, ese sentimiento, pues está en lo cierto. Porque cuando tú caes en la tentación, aunque sea una sola vez, has sido demasiado lejos para volver por tu propia cuenta. Esa es exactamente la razón por la cual Jesús vino, para ganar la victoria que todos fracasamos. Y luego nos ofrece su triunfo. De esto se trata el Evangelio. Jesús haciendo por nosotros en el gran conflicto lo que nunca podríamos haber hecho por nosotros mismos. Sin embargo,
nosotros también tenemos que elegir ponernos de su parte cada día, cada hora, cada momento. Y esto lo hacemos mediante la obediencia a su palabra y al reclamar las promesas de victoria que Él nos ha asegurado, apoyándonos únicamente en sus méritos todo el tiempo como la garantía de nuestra salvación. ¿No es esto maravilloso? Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero la contraparte está lo que dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos ayude para que en este conflicto podamos nosotros ir por el camino que se nos ha sido trazado, el camino de la fe, el camino de la oración, el camino de la confianza en Dios, no en nuestros méritos, sino lo que Jesús hizo habiéndole ganado al enemigo, la guerra, las batallas. Tú y yo no podemos evitar batallas, son reales, pero hay una ventaja, no estamos solos. Hay alguien que ha de pelear esas batallas, alguien que ya las peleó, alguien que no perdió ningún caso, alguien que nos dará la victoria absoluta. ¿Es este tu deseo? Acompáñame en oración. Padre de amor, gracias porque en este conflicto no estamos solos. Jesús ha venido para arrancar el poder al enemigo y darnos la victoria de una vez por todas. Todavía estamos en este terreno del enemigo, pero no pertenecemos a este mundo, somos hijos del reino de los cielos. Que nuestro nombre esté allá escrito para siempre. Danos la victoria aquí y queremos gozarla contigo por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Quisiéramos hablar un poco más acerca de este conflicto, pero seguiremos avanzando y estudiando estas lecciones de vida en los próximos estudios para ver este desenlace y cómo se desarrolla nuestro corazón y cuál será el triunfo final. Ha llegado el momento de despedirnos y será entonces hasta el próximo programa de esta serie de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.